Yo. Estefanía, ¿cuántos años? 17. ¿Pero usted está de acuerdo con la entrevista? Entonces, un momento, todos sí están de acuerdo con la entrevista, ¿sí? Sí. Que levanten la mano o algo así, no sé para qué quede eso. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, listo, ya, listo. Bueno, ¿listo? El objetivo de la entrevista es que ustedes se sientan tranquilos de decir lo que piensan. Esto no va a ser ni una retra, no, o sea, no No tipo de retra, mucho menos, porque esto simplemente es para fines didácticos, no más, única y exclusivamente. O sea, siéntanse con la libertad de poder manifestar sus opiniones con tranquilidad, porque en la medida que sean muy sinceros, ¿sí?, y espontáneos, eso es lo que finalmente va a funcionar. El éxito de eso depende de eso, ¿sí? Muy bien. Por favor, cada uno va a mencionar su nombre. No necesariamente tienen que decir apellido, sino simplemente soy fulano, estudio en la facultad de tal, estudio en tal semestre. ¿Listo? Michel. Mi nombre es Michel Capello, estudio en la Facultad de Derecho, segundo semestre. Mi nombre es Estefanía Betancourt, estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana y estoy en tercer semestre. Mi nombre es Juan Santiago Cortés, estudio en la Facultad de Derecho y estoy en tercer semestre. Perdón, un momento. Ay. Michel Capello, estudiante de Derecho, segundo semestre. Estefanía, estudiante de Derecho de tercer semestre. Juan Santiago, estudiante de Derecho de tercer semestre. Lina, estudiante de Derecho, cuarto semestre. Valentín, estudiante de Derecho, tercer semestre. Juan Arturo, estudiante de Derecho de tercer semestre. Sara Juliana, estudiante de Derecho, tercer semestre. Daniel, estudiante de Derecho, quinto semestre. Juan Sebastián, estudiante de Derecho, cuarto semestre. Juan Pablo Acosta, estudiante de Derecho, tercer semestre. Daniela Méndez, estudiante de Derecho de tercer semestre. Cindy Spitia, estudiante de Derecho de cuarto semestre. Muy bien. Entonces, una inquietud que tenemos es, ¿ustedes han utilizado el blog de bienes que se habilitó este semestre para ustedes como una ayuda de aprendizaje, por ejemplo? Sí. ¿Lo consultan con regularidad? Sí. ¿No? No importa. Ustedes pueden decir sí o no, lo que tengan que decir lo dicen, eso no tiene ningún inconveniente, ¿sí? O sea, no porque yo esté aquí tienen que decir a todos sí, no, sino simplemente díganlo espontáneamente sí. Si nunca lo han utilizado no hay problema, pero necesito saber si efectivamente es una herramienta de trabajo o no, o si lo consideran que mejor no existir a existir, ¿sí?, que es independiente si lo hay o no lo hay, a eso se refiere. Juan Arturo. ¿Puedo echar una...? Sí, ya. No, es una buena herramienta de trabajo, pero yo creo que le hace falta orden, digamos, no trabajarlo tanto por las clases, sino yo lo trabajaría más por temas. Dentro del blog generar, por ejemplo, qué sé yo, el tema de todo lo que son los derechos reales, todo lo que son la clasificación de los bienes, todo que fuera más por temas en lugar de por relatorías, porque hay veces que pues, se repiten un montón de cosas y no, digamos, unas se contradicen con otras. Entonces yo le generaría mucho más orden al blog en ese sentido. Una pregunta ya que tocas el tema. ¿Ustedes han hecho comentarios en el blog? Sergio Capello sí. Michel sí lo ha hecho. Como 16 en lo que va de semestre. O sea, la idea es que si ustedes ven inconsistencia en la información del blog, se pueda habilitar el comentario para que sean ustedes mismos los que estén pendientes de la información que se sube a ese blog, ¿no? Entonces, si eso es una falla, es importante corregirla y corregirla lo más pronto posible, porque es una información que está al público, a cualquier público de cualquier parte del mundo. Entonces, la idea sí es eso y me parece muy valioso lo que estás diciendo para tú, ¿sí? Pero... Otra pregunta. ¿Quién ha manejado blogs de los que están presentes aquí? O sea, ¿quién tiene un blog propio? ¿Quién ha manejado ese tipo de herramienta de trabajo? ¿Juan Arturo? ¿Juan Pablo? ¿Cindy? ¿Valentina? ¿Micho también? Una pregunta. Si se les dejara administrar el blog a ustedes, ¿estarían en posibilidad de hacerlo? ¿Tienen el tiempo para hacerlo? Doctora, lo que pasa es que cuando usted administra el foro, tiene la capacidad de ya haber conocido los temas. Entonces esto le da como un poder de discernimiento entre lo más importante y lo que podríamos catalogar como secundario. No se trata de no poderlo manejar,
sino de ciertas informaciones que yo pienso que usted también debería revisar. Pero si el criterio está supervisado por el docente, ustedes podrían administrarlo. Sí. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, eso es importante. Hemos leído ese acuerdo. Todos los que están aquí reunidos han entrado por lo menos a mirar algo del blog, porque no ha entrado nunca. ¿Quién ha dicho nada? Eso a mí no me interesa porque no me gusta mirar ese tema. ¿Sí? Todos han entrado. Sí. ¿Les ha servido como herramienta de trabajo? O sea, ¿hay algo novedoso que les interese o simplemente porque usted sabe qué cosas son importantes las que se suben al blog? Juan Pablo. Bueno, yo considero, nuevamente me dieron la posición de Arturo en este sentido, pero quisiera agregar algo. Bueno, el trabajo en el blog, al subir por relatoriadas los temas, y a incentivar el diálogo entre los estudiantes para, bueno, habilitar los comentarios para corregir, para criticar y para hacer aportes. Es una manera muy útil de incentivar el trabajo entre el mismo grupo, pero yo considero que debería haber, o por lo menos otro tipo, bueno, no incentivo de darle puntos, no considero que tiene que ser un incentivo de ese estilo, sino integrarlo un poco más. O sea, ahí está y uno lo consulta como herramienta de apoyo, pero yo creo que podría aportar mucho más el blog en el trabajo en clase, o por lo menos en la medida en que uno sienta el apoyo del blog y bueno, necesito consultar algo, el blog me sirve para consultar esto, clarificar y organizar apuntes, el blog me sirve para consultar esto, pues está ahí y nos sirve como base, como apoyo, pero considero que debería bueno, haber otro incentivo aparte de los comentarios y los puntos que le pueda otorgar en clase. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, a ver, ¿cómo podría ser un incentivo en ese sentido? Bueno, o sea, no se me ocurre de qué forma se podría incentivar el trabajo en el blog realmente, pero creo que, bueno, no sabría decir realmente qué incentivo, pero... No, pero tú tienes una inquietud valiosa, pero necesito saber encauzarla, ¿sí? Si me dices, es que quisiera que en el blog se habilitara qué posibilidad, o qué le hace falta, o qué mejoraría, o qué les interesaría más consultar en un momento determinado. Bueno, yo creería que para mejorar con respecto al tema de que no se repitan los temas, bueno, la persona que lo va a administrar, que por lo menos mire que los temas por relatoría no se cruzan. Segundo, tú eres de la política de Juan Arturo. Sí, en ese sentido me parece muy útil. Otra cosa importante, dentro de la relatoría de los blogs, bueno, los blogs no son simplemente para generar textos escritos. O sea, también se podrían subir, no sé, algún video que se deje en clase, o algún mapa sinóptico que se hagan los estudiantes en clase. Inclusive yo creo que si se exporta en My Manager los mejores mapas del salón, los mapas corregidos con respecto al tema de derechos de autor, serían muy útiles tenerlos arriba, cosa de poder consultarlos ya corregidos, porque de pronto uno recibe los comentarios del mapa, pero pues no es diferente tenerlos virtualmente disponibles en un PDF, no sé, dentro de... Pero eso me parece interesante, eso sí. Entonces, el blog, como estoy diciendo, es un medio de internet. Los medios de internet tienen dos características principales. Uno, la inmediatez, que pues es cuestión de subirlo ya. Y dos, que hay por decirlo así, muchos canales para poder comunicar o para poder informar, video, audio. Inclusive si en algún momento podría facilitarse, no sé, de un tema coyuntural de la clase que sea muy importante que esté la explicación del profesor para entenderlo, no sé, como el tema de los quórum, subir un audio, también se podría subir un audio, cuestión de que uno pueda oírlo online. Bueno, eso sería pero eso me parece una buena alternativa. Sí, yo quería aportar lo que estaba diciendo Juan Pablo, y es que quizás uno de los errores que se podría estar cometiendo con el blog es que a pesar de que sí sirve, digamos, una herramienta para estudiar, personalmente yo lo he utilizado antes de los parciales para mirar, pero se pierde la propia esencia que tiene un blog, que es la retroalimentación y la participación. Sí, eso es cierto. Entonces pienso que si bien está la oportunidad de uno comentar, lo que decía Juan Pablo, no está como el incentivo a realmente hacerlo. Una vez propuso lo de los puntos, pero pues no realmente, digamos, como
por la propia naturaleza del blog. Estaba pensando también de pronto en un espacio de participación, donde se pongan preguntas frecuentes o preguntas de los estudiantes, como muchachos, hoy no entiendo tal cosa, y que digamos entre nosotros mismos podamos responder, no sé, antes del parcial. Que eso es posible incorporar en el blog. Sí. Sí. Listo. No, muy bien, muy bien. Y que yo pienso que se debe seguir cierto tipo como de método de investigación, porque no se trata nada más de yo entro al Google y busco tal información y veo que es algo más y agregarlo y poner las fuentes, o abrir cualquier libro, sino constatar con diferentes informaciones y escribir, por ejemplo, una vez contrastada la información entre esto y entre esto, llegamos a la conclusión de tales y tales cosas, tomando como fuente tal y citar, pero también que se vea la producción del estudiante, Claro. que el estudiante está analizando, que está trabajando. Muy bien. Yo considero que yo considero que un tema sería interesante, bueno, una estructura, por lo menos si se va a seguir subiendo relatoría y que la relatoría vaya siendo por temas, por lo menos una estructura a la hora de subir la relatoría, que el esquema o el cuadro que uno tenga que llenar, pues ya esté como, bueno, está establecido, sí, cuestión de que todo, que haya un orden y el profesor del formato. Entonces la persona que toma los apuntes en clase y va a hacer la relatoría está el formato, llena prácticamente el formato y se va a mantener un orden y así va a quedar como mucho más claro las ideas principales de cada tema. Ese formato, ¿quién de ustedes podría hacerlo? O sea, ¿quién puede proponer un formato para hacerlo? Sería un formato por temática. ¿Perdón? Por temática. Pues es que yo lo manejaría más por temática, es decir, la discusión es válida, que se dé la discusión dentro del blog, pero que lo que se está subiendo, la información que se está aportando, sea más por temática que otra cosa. ¿Sí? Que se trata de derechos reales, pero dentro de derechos reales se deja una tarea sobre la clasificación de los bienes. Entonces ahí tenemos dos temas, los derechos reales por un lado y la clasificación de los bienes. Si eso está todo completamente mezclado, pues sí, a la larga uno lo va a entender porque lo está leyendo y estuvo en la clase. Pero para que sea más fácil acceder, tal vez por método de estudio, porque uno va estudiando es por tema, yo montaría como unas temáticas dentro del blog y los cuadritos serían pues muy sencillos por temática. Entonces, derechos reales, clasificación de los bienes, bueno, en fin, tipos de Bueno, sí, propiedad. pueden ser de hecho los mismos núcleos. Pero hay algo interesante que sería, bueno, además de que esa sea la organización del blog, a lo que yo me quería referir exactamente era a que los temas que se suban tengan un mismo orden, un mismo método investigativo en el sentido en que esté el esquema, bueno, tema, idea principal, cuáles fueron los comentarios principales, las tareas que se dejaron sobre ese tema, cuestión de que uno en ese mismo núcleo temático... Que ya lo visualice con respecto a todos los subidos, pero que es más fácil la consulta. Sí. Teniendo una misma organización. Pero, sí. O sea, que uno entre, bueno, por ejemplo, dentro del núcleo temático 1 y dentro del núcleo temático 1 está, no sé, el tema del patrimonio. Y dentro del patrimonio, bueno, está el esquema del establecido que sea, bueno, nombre del tema, el objetivo que tuvo el profesor con el tema y de pronto, bueno, la definición del patrimonio y en último las tareas que no se dijeron en la misma clase, pero que se suban en esa misma entrada y con el mismo esquema general en todas las entradas. A ese esquema me refiero, cuestión de que facilite mucho la consulta y el orden en el blog. Y que haya dentro de ese mismo esquema un espacio, no sé, si ese tema podría tener un video anexo, ese tema podría tener un mapa conceptual anexo, ese tema podría tener un audio anexo. Muy bien. yo casualmente, doctora, perdone, acá tenía el foro abierto, porque cada vez que vemos en la clase de bienes lo abro y me llamaba algo mucho la atención. Y es que el foro es muy fácil inscribirse, nos dieron todos los pasos y solamente estamos 7 estudiantes inscritos, que es algo inquietante porque aunque muchos dicen que participan, no están inscritos al foro, así que seguramente no está como esa cercanía, como esa introducción. Y uno escucha en los parciales, por ejemplo, cuando se le pregunta a los compañeros, ¿estudiaste y con qué estudiaste? No, con los apuntes. Y el foro, no, yo la verdad no lo he utilizado. Y muchos no lo han utilizado, ni siquiera tienen idea. Yo, saliendo un poquito del tema, yo quería hacer una propuesta con respecto para incentivar el trabajo de investigación. Pues esta propuesta la tomé el doctor Stanislao, que nos dictaba pena general a nosotros, que es una muy buena idea. Supongamos que no solamente que se meta dentro del foco del área del derecho privado, sino que también pueda, digamos, expandirse a otras áreas, digamos, la relación que tiene que ver con el derecho procesal o con el derecho constitucional. Una idea probablemente sea asignar trabajos, digamos, que
En mi caso, por ejemplo, me estoy inventando algo que tiene que ver con un trabajo que me hace el doctor Stanislao, que fue un trabajo en derecho procesal con los derechos fundamentales, o por ejemplo con, no sé, con interceptación, trayéndolo al campo del derecho privado, que cómo se hace una investigación con respecto a la, no sé, a los bienes, a la ilicitud, digamos, de adquirir dominio sobre los bienes o cosas de esas. Yo pienso que obviamente como el derecho privado es demasiado tema, probablemente no le genere mucho el incentivo a la gente a investigarlo, pero si uno puede, digamos, permear ese área privada, esa área de bienes, esta materia, con otras áreas del derecho, sería, digamos, un muy buen tema para investigar, y que eso a la gente, por lo menos individualmente, si se va a desarrollar el trabajo, le generaría muchos incentivos para querer investigar y querer promover, digamos, un trabajo para enriquecer el blog y el conocimiento. O sea, que sea más como interdisciplinario, ¿sí? Que los temas se puedan mirar desde otro punto de vista del derecho privado, pero en relación con otras áreas. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta, doctora. Al culminar este semestre, ¿se va a dejar publicado nuestros trabajos y todas las cosas? ¿O esto es un foro que es temporal? ¿Se acaba el semestre, no, se eliminan y siguen? La idea es dejarlo abierto. La idea es que cada semestre, cada persona, los alumnos, incentiven algo más, ¿sí? Lo alimenten de otra forma o lo alimenten con cosas nuevas. Porque también la publicación del trabajo científico, del trabajo investigativo de nosotros es como un incentivo. Yo recuerdo que hace unos días estaba buscando un tema sobre bienes y precisamente salía el nombre ya de unos compañeros en el Google y en todas las cosas como que realizaron la investigación. Sí, se trata de eso, se trata de dejar de todas maneras pública la información, porque así como a uno le ayudan otras fuentes virtuales de consulta, ese trabajo no se pierda, no quede solamente bajo la esfera del profesor alumno, sino que ese trabajo finalmente investigativo pueda ser fuente de consulta para todo el mundo. Juan Pablo. Otra cosa, bueno, aquí en la universidad están incentivando el tema de la metodología del caso para trabajar. Yo sé que nosotros trabajamos casos, bueno, una pregunta dentro del parcial y casos dentro de los quizzes, pero o sea, también sería chévere que se pudiera armar una situación, se arme el caso y se deja a los estudiantes para el desarrollo, y bueno, luego se socializa en clase. Pero antes de soltar el caso con la metodología del caso, regularmente, bueno, explicarle un tipo de investigación para resolver una metodología del caso, como la que usan acá, que puede ser el IDAC o, bueno, ese tipo de metodologías para resolver los casos, que nos implique en cuestión de que uno pueda aplicar esas metodologías también en otras materias donde no se está viendo, y poder, o sea, organizar el tema del trabajo y el pensamiento jurídico en un solo sentido, quiero decir, y incentivar la metodología del caso que la universidad está como tratando de impulsar. O sea, no simplemente dejarlo a bueno, los quizzes, al parcial, la pregunta oral, o a los quizzes en escrito, sino, bueno, eso ayuda mucho, uno aprende mucho realizando los casos. Sí, es una aprendizaje bastante bueno. Muy bien. Me quería agregar algo con respecto a esos métodos de evaluación. Yo pues como estudiante creo que la mayoría lo compartimos. El tema de la memoria está mandado ahí un poco a recoger, es decir, la información está, lo que se necesita es saber acceder a ella, más allá pues de aprendérsela de memoria. Y lo que decía Juan Pablo hace un minuto sobre la metodología del caso es muy válido. Yo creo que uno debería evaluar más a los estudiantes, como los profesores pues deberían evaluar más a los estudiantes utilizando ese tipo de métodos, dejando casos y que ellos lo resuelvan con lo que a bien tengan, pues hasta el momento con lo que se ha visto en la materia, y si quieren involucrar más cosas que lo hagan, pero pues en principio que se evalúe lo que se ha visto, pero pues que digamos den esa libertad. Yo me acuerdo que en la materia constitucional colombiano hacíamos eso y a uno se le quedan mucho más las cosas que si simplemente se dedica a aprendérselas de memoria o a leer el concepto que anotó en clase. Si, digamos, por cuenta de uno está tratando de aplicarlo a un caso, le queda mucho más e inclusive logra aprendérselo de memoria muchas veces. Muy bien, pero ya que tocaron este tema, entonces aquí hay otra pregunta sobre eso. Si
ustedes fueran titular de cátedra, fueran profesores o docentes en algún aspecto, en algún sentido, en alguna materia, ¿qué formas de evaluación para constatar el proceso de aprendizaje utilizaría? Entonces, tú dices que la metodología del caso es valiosa, pero ¿qué otras formas? Aparte de esa, ¿qué otras formas de evaluación pensarían ustedes que son buenas? Más mayéutica, más, no sé, de forma en que una persona no se esté preocupando tanto por la nota, bueno, eso también es del doctor Santilado, que no se todo el tiempo no se esté preocupando por la nota, sino que digamos que por su promedio, que por las notas, que no, que me quede muy bajito, sino que por el contrario, o sea, que también se vea un interés en clase y que de esa forma también se le puedan, digamos, dar algunos incentivos al estudiante. A mí, por ejemplo, digamos, el doctor, bueno, a todos los estudiantes del curso les reconoce unas décimas adicionales por su entrega en clase. Entonces no significa todo el tiempo estar sacando parciales en 5, es porque eso no es una forma de evidenciar realmente el proceso de aprendizaje. Si bien es una forma de comprobarlo, es una forma de demostrarlo. O sea, a lo que yo me refiero es a que puedan darse incentivos a los estudiantes, digamos, por su participación, por su entrega en clase, y así mismo, digamos, asignarse trabajos investigativos, como yo mencionaba anteriormente, donde los estudiantes, digamos, también tengan ese acceso, digamos, de mejorar las notas, que si la tuvieron muy bajita, bueno, que puedan mejorarlo y que por lo menos no se estén preocupando todo el tiempo por la nota, porque no me parece, o sea, no es un buen método, digamos, todo el tiempo hacerlo conforme a, o sea, segregar a una persona por la nota, sino Pero bien, lo que pasa es que uno tiene que cumplir un reglamento que está ya establecido por la institución educativa, en este caso por la Universidad de La Sabana. La universidad requiere unas notas cuantitativas que toca asumir, ¿sí? Que el cómo lo haga, bueno, ya eso depende de cada profesor. Entonces habrá profesores que te permitirán hacer esos 3 cortes y ya, en todo el semestre. Como hay profesores que de pronto sí pensamos que es más importante asumir más notas adicionales o notas de esas partes para que la nota final pues no tenga ese riesgo para el estudiante. Sin embargo, la evaluación cuantitativa es igual en la calidad de la universidad. Sí, es eso, ese es el problema. Pero entonces con lo que hay, digamos que eso es valioso y eso vamos a llevarlo de todas maneras, vamos a socializarlo. Pero la idea es, con lo que hay a fecha de hoy, ¿qué sistema de evaluación les gusta o les parece interesante o les parece valioso incentivar esa parte? La metodología del caso es una, ¿sí? Por ejemplo, las investigaciones, los trabajos colaborativos les interesa, pues parece que no, que eso no sirve. Ensayos, quizzes, pruebas orales, exposiciones, otros, ¿cuáles? Yo creo que mientras más dinámico, digamos, sean los métodos educativos, pues mucho mejor. Dinámico me refiero que yo como lo veo como estático. Lo que decía, simplemente toma el cuaderno, se aprende los conceptos, la terminología y punto, hasta ahí llegó. Más dinámico es eso, es decir, que el estudiante diga, venga, haga un ensayo sobre esto. Puede que uno no tenga ni idea en un principio, pero va a hacer un trabajo investigativo, va a mirar qué tiene, qué no tiene, qué entiende, qué no entiende, y con base en eso ya está aprendiendo. Es decir, es un método mucho más dinámico. La metodología del caso mucho más dinámico, genera dinamismo, exposiciones. Bueno, hay infinidad de teorías sobre educación al respecto, de cómo hacer el asunto mucho más dinámico para que la gente lo entienda más y le entre mucho más. Y adicionalmente también infinidad de, digamos, de métodos para poder sacar muchas más notas que solo un parcial. Sí, porque pues, muchos profesores se limitan a eso, el parcial y punto, otros no. ¿Ustedes tienen otros profesores que manejen blog en clase? O sea, para la clase. Personalmente, a mí no me gusta el tema de las exposiciones. Sí. Porque, digamos, pienso que, no sé, otros profesores lo que suelen hacer es otorgar exposiciones de temas que son sumamente importantes y que sean los estudiantes quienes te lo estén explicando, pues no por desmeritarlo, pero no realmente esperas que en temas importantes, fundamentales, sea el profesor el que los explique. Por ese punto de vista, a mí la verdad no me gustan las exposiciones, que sean, digamos, de vez en cuando y temas que no sean fundamentales o tan importantes, sino que sean para aportar a la clase, pero no como hacen otros profesores que, no sé, son 4 temas en el corte, entonces por grupos y se divide y salió. No me gusta ese tipo de exposiciones.
Bueno. Yo también considero que por lo menos cuando son trabajos investigativos, pues me parece también que, digamos, generan dinamismo y incentivos para que pues los estudiantes aprendan sobre el tema, pero siempre deberían tener como el aval del profesor. O sea, me refiero que aparte de que los califique y todo, sea el profesor quien explique ese tema de investigación, porque si no, pues puede ocurrir que alguien haya investigado información errónea o incompleta, y pues digamos el profesor sí debería estar en la obligación de siempre estar pendiente de explicar el tema que se va a investigar. Sí, está bien. Nuevamente con el tema de metodología del caso, pero específicamente con una forma de hacerlo muy interesante, que es el trabajo, no sé, simular un juicio de roles para explicar un tema. O sea, también puede ser a través de un foro de discusión en grupos pequeños en el salón, o bien sea con todos los estudiantes en el salón. Si serían grupos pequeños, bueno, el profesor se acercará a cada grupo a medida que va pasando la clase, y pues la idea es que en ese sentido, bueno, los estudiantes también tengan en esos foros como una autocalificación para ellos mismos. Eso también incentiva cierto sentido de responsabilidad en ese trabajo en el foro, y que el profesor valide la nota o no la valide de acuerdo a lo que él vio cuando estuvo con ese mini grupo. Ahora, si es un foro grande, pues de acuerdo a las participaciones o en un debate, de acuerdo a las participaciones y la calidad de las participaciones que hayan hecho en el foro sobre un tema de discusión, podría hacerse. Ahora, con respecto al juego de roles, pues también podría ser, bueno, nuevamente como por grupos pequeños o por grupos grandes, pero en este tema de juego de roles sería mucho más chévere que si fuesen en grupos pequeños, para que cada grupo realmente ejercite un rol y sienta que aprendió a ejercitar ese rol. Por lo menos que si se pone en esa situación más adelante, pues ya de forma práctica vas a saber cómo hacerlo y vas a saber cómo aplicar un tema en este sentido, en ese punto. Entonces, eso se podría colindar con el trabajo de la metodología del caso que el estudiante hace por aparte. O sea, tiene que haber una previa preparación, obviamente, pero pues ahí se mezcolanzan varias formas de hacerlo. Es que a eso me refiero. Sí, dice que la exposición no le gusta mucho, porque hay temas muy densos, temas de mucha importancia que son difíciles de comprender, y que de pronto no se alcanza a dimensionar la importancia del tema cuando se está exponiendo o se está investigando. Entonces, la pregunta es cómo poder compaginar, por ejemplo, lo que dice Juan Pablo. Vamos a dejar un caso, usted lo investiga y lo desarrolla, y así es. Si de pronto les cuesta dificultad para una investigación que ya está como dirigida, ¿cómo hacen ustedes entonces para dar conocimiento en la metodología del caso? Eso es lo que quiero saber. ¿Sí? Bueno, yo diría que primero se explica el tema y luego sí se asigna el trabajo. Ya. Bueno, pero ustedes saben que el tiempo de un semestre es 4 meses, ¿sí? Donde hay que ver todo un programa. No entiendan esto como si uno fuera real sobre eso, sino hay que ser consciente de lo que hay, y sobre lo que hay es mirar cómo se dinamiza el tiempo para hacerlo más provechoso y para tener un aprendizaje mucho más significativo, ¿sí? Entonces, si eventualmente hay que ver unos contenidos que son fundamentales para mirar la metodología del caso, cómo compaginar las dos cosas de tal manera que se pueda surtir todo en el poco tiempo y el poco espacio que hay, ¿sí? Por ejemplo, bienes o romanos, voy a poner mi caso específicamente. Lo que yo dicto en romano, en mi época, lo vimos en 3 semestres, ¿sí? Hoy estamos viendo en un solo semestre lo que es personas, familias, sucesiones, contratos, obligaciones, bienes, procedimientos. Entonces, a eso me refiero. Son contenidos demasiado amplios para el tiempo tan corto y para incentivar muchas cosas. Pero se puede. Toca buscar la estructura de cómo poder optimizar el poco tiempo que hay para eso. Entonces, la idea es que ustedes piensen cómo podrían hacerlo. Ustedes, que son unas personas muy pilas, muy dinámicas, porque eso tiene la juventud, que tiene un pensamiento supremamente rápido en muchas cosas. Es el siglo XXI, a la larga, ¿no? Es mirar de qué forma puede ser una propuesta interesante para eso. ¿Sí? Pero es muy valioso los reportes que están dando. Quisiera escuchar a los que no han intervenido, por favor. Santiago. Pues yo diría, por ejemplo, tomando el ejemplo de Romano, cuando nosotros en el anterior semestre pues hicimos el taller sobre contratos y procedimientos civil, pues me pareció buena forma, primero para abarcar un tema tan amplio, que cada uno pues investigue y realice los mapas y todo, pero me hubiera gustado que, digamos, si es que en tiempo en clase no hubo, si es que en la clase no hubo tiempo, ni pues obviamente por
que no hubo tiempo, que por lo menos pues usted, doctora, nos hubiera mandado, digamos, sí, como diapositivas de los contratos para poder ampliar nuestra información. O sea, lo que siento que faltó a veces fue que pues nosotros investigamos todo y pues se supone que deberíamos pues estar en la capacidad de investigar todo el tema, pero igual deberíamos tener como ese piso, como ese sustento del profesor de decir, pues investigaron esto, está bien, les doy tantos puntos, ni sé qué, pero igual al fin y al cabo es esto y esto y esto y esto. O sea, como que faltó. Eso sería realmente lo ideal. Sí. Lo que pasa es, el problema es el tiempo. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, diapositivas. ¿qué se hizo con los notas conceptuales de los derechos reales? Lo ideal sería eso. Ustedes saben la investigación y uno la cierre. ¿Sí? El cierre en forma muy concreta para afianzar lo que ustedes ya han tenido esa investigación. Y con toda seguridad, créanme que uno está en ese, digamos, está tratando de hacer lo mejor posible para optimizar el tiempo y poder alcanzar con todo. Pero es muy valioso lo que estás diciendo y estoy completamente de acuerdo con eso. Siempre la plataforma o la directriz tiene que ser, digamos, el profesor que es como el instructor del conocimiento, más que cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que una forma interesante de alargar el tiempo, de optimizarlo, sería precisamente el trabajo individual del estudiante con ayuda del blog, Bueno, en este tipo, de pronto se me ocurre a mí ahora que con el tema del procedimiento formulario, ahí sí podría el profesor tener, no sé, un video pregrabado por tema y que... Eso sí, sí. No, sí, por favor. Sí, bueno, sí, entonces se podría, o sea, es que tienen que ser concomitantes, tiene que haber cierto enlace. Entonces yo creo que podríamos usar el blog para sustentar ese tipo de investigaciones y cuestión de que como el tiempo no alcanza, pues, o sea, la explicación del profesor, el sustento del profesor va a estar ahí y el estudiante así va a verse en la obligación de consultarlo y seguramente participar si tiene alguna duda con la explicación. Eso es posible hacer. Vamos a ver. Vamos a ver si lo incentivamos en este semestre. Vale, muy buen acuerdo. ¿Qué más? Bueno, dentro de las clases, ¿a ustedes les interesa tener el apoyo de las TIC o no? Es lo mismo una clase con apoyo de la tecnología, informática y comunicación o no. Sí. ¿Sí? O sea, si ustedes le dijeran, hoy no hay ningún apoyo, sino va a ser simplemente la cátedra magistral del profesor, ¿no? ¿Les interesa tener el apoyo? ¿Les ha servido el apoyo no solamente en esta materia, sino con otros profesores? ¿Sí? Es que pocos profesores lo implementan, diría yo. Ya, ¿por qué? No me interesa eso, Pablo, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo diría que, o sea, no sé por qué será que pocos profesores de pronto lo desmeritan, diría yo, pero muy pocos profesores implementan las TICs. Pero como en el ejemplo, lo que se me ocurrió hace poco, que lo comenté, que en el tema de cuando no alcanza el tiempo, buscar el sustento y el trabajo individual del estudiante con los videos o los audios, pues sería un sustento muy interesante. Lo que pasa es que como no se conoce o se deslegitima este trabajo por las TICs, pues entonces no se ve como la necesidad. Ahora, por el contrario, habrá otros profesores que las usan, pero las usan mal. Entonces, sí, eso me interesa también. Como el tema de a veces que los profesores realmente se vean por las diapositivas, la clase en las diapositivas. Eso sería un mal uso de las TIC, por ejemplo. ¿Los profesores qué? Perdón. No se pegan a las diapositivas y solamente lo que está en las diapositivas prácticamente uno tiene que estar pendiente de lo que las diapositivas están. Ya. Entonces se malusa el término, se malusa las diapositivas, quiero decir. Entonces eso sería un mal uso de las TIC que desincentiva a los estudiantes porque van a relacionar. Cuando hay un video, entonces todo el mundo se duerme. O cuando hay unas diapositivas, todo el mundo ve las diapositivas. Sí, porque típicamente te proyectan un video, apagan las luces, cierran las persianas y un video súper aburrido, pues a uno le entra sueño. Ahora, esos son malos usos de las TIC. Ahora, ¿cuál puede ser un buen uso? La propuesta que acabo de hacer, que es un apoyo realmente. Y cuando uno necesita entender el tema, pues seguramente va a consultar el blog. Bueno, muy bien, Estefanía. Yo quería decir que para el mal uso de las diapositivas es que a veces las diapositivas son pues como muy aburridas, es como un textico ahí, ya, por ejemplo, el profesor de penal, Luis González, pone como dibujitos alusivos a la definición y por ejemplo para mí era cuando me acordaba de una definición me acordaba de la diapositiva y del dibujito. Entonces, como que uno lo enlaza como con las definiciones y los conceptos. Entonces, me parece que es importante que influyan
imágenes o videos que digamos, demuestren lo que el profesor quiere explicar. Muy bien. Pero, Valentina. Sí, pues yo, desde hace un tiempo yo quería proponer una cosa, y es que a mí me parece muy importante que en la medida que más se pueda, que los profesores, si pueden utilizar un medio virtual para poner lecturas, videos necesarios, todos los videos necesarios y bueno, como por ejemplo los resúmenes de las clases en el blog y digamos ahorrarle al estudiante, o sea, bueno, en primer lugar es que las fotocopias, el estudiante se gasta se gasta plata y además de eso también se gasta mucha hoja. Y también hay que pensar que en todo lo que se gasta una fotocopiadora diario, sí, y sobre todo con los profesores que más ponen lecturas. Entonces, en la medida que más se pueda publicar, que exista que publicar todo eso en internet, es mejor. Eso está bien. Sí, eso me parece muy valioso. Bueno. ¿Ustedes prefieren una clase magistral en donde el profesor sea el expositor, el transmisor de conocimientos, o una clase donde los alumnos tengan voz y voto? Por ejemplo, los alumnos tienen el derecho a participar, investigar, ser interactiva, opinar, cuestionar, preguntar, debatir, cómo les interesa más una clase en ese sentido. Una clase tradicional donde el profesor se limita a dar la instrucción de conocimiento y listo, se hacen básicamente sujetos pasivos del conocimiento en ese sentido, porque pues a ustedes les quedaría más fácil no investigar, no hacer, sino recibir lo que venga del profesor, o le interesaría más una clase donde si tienen dudas ustedes tengan la libertad de preguntar sin necesidad de sentirse ni señalados, porque de pronto hay profesores que les molestan que en clase les pregunten mucho, ¿no? Hay profesores así. Entonces la idea es qué es lo que más les llama la atención, qué es lo que más les incentiva de pronto a obtener un mejor aprendizaje en una asignatura determinada, ¿sí? Pero que debe haber un poco de ambas. Es decir, la cátedra magistral es válida porque pues está explicando los temas y se están pues trayendo a colación los temas, pero si surgen dudas, también es muy válido que en ese momento se contesten esas dudas. Y si se da un debate también es válido que se dé. Yo creo que hay que mezclar o tratar de mezclar un poco las dos para, digamos, generar ese dinamismo que se busca. Así que no solo el profesor esté parado, porque muchas veces pasa que el profesor esté parado y se salen 4 o 5, no vuelven, salen y entran, porque hay uno que toma apuntes o manda las diapositivas, entonces pues no importa, sí. Pero yo creo que sí, digamos, si se logra generar ese tipo de cosas, que tanto una valga como la otra también, pues la cosa va a cambiar mucho. Muy bien. ¿Alguien más? Yo también creo, pues, es mejor como esas clases en las que uno participa en primer lugar, porque el profesor, bueno, puede dar toda la clase que tú quieras, pero si tú tienes inquietudes y no te la responde, entonces de nada va a servir lo que le está haciendo ahí, que es precisamente esa labor de enseñarte. Y además, digamos, en muchas ocasiones hay profesores que dan su opinión, digamos, sin importar lo que los alumnos piensen, y a veces es interesante que oigan lo que ellos dicen y así pues generar debates. Eso está bien, muy bien. Yo quisiera decir algo sobre Sí, también, es que es importante que también se den como los dos puntos de vista de las cosas, porque yo creo que a veces el profesor, digamos, tiene una inclinación muy hacia un tema y entonces no se preocupa por dar el otro lado. Como por ejemplo, ¿qué? No sé. No se preocupen que eso no, puedes decir, no va a ser una. Ustedes, por favor, siéntanse con la libertad de poder expresar su opinión. No sé, pero por ejemplo, el aborto lo trataron muchísimo y todos los profesores. ¿En qué materias, por ejemplo? Muchísimas. En teoría del Estado, bueno, y el razonamiento. Y todos eran los naturalistas. Entonces yo pienso que también es importante que haya una persona que también, muestre el otro lado, porque en el momento en que, digamos, uno vaya a tener un debate con una persona
que tenga una posición contraria, o sea, de pronto uno no está, o sea, no es como tan fácil uno argumentar su punto de vista, sino, ya, o sea, si no tiene algo como bien planteado, ya sabe qué puntos tiene la otra persona y qué puntos tiene uno, para comparar y así, o sea, tener un conocimiento como más fuerte. Sí. No solamente de un punto de vista y que venga el otro punto de vista y te dé 40.000 argumentos y te mate, sino como que sí, haya algo como más concreto. Claro. Que una clase donde el profesor se pare y de su clase es una clase como que es muy formalista, es como que una persona estuviera aprendiendo, no lo sé, yo lo veo de esta forma, una persona estuviera aprendiendo, qué sé yo, un código de memoria y viniera recetando cada vez que tiene clase, cuando está en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la clase es participativa, cuando la persona decide todo el tiempo estar manifestando su opinión de cualquier forma, es una clase que es muy enriquecedora, porque se ven muchas posturas, se ven muchas críticas, definitivamente se sabe que el profesor tiene una postura crítica que hace, y quiere que una clase que sea para aprender. No importa que una persona pregunte y se muera 20 minutos respondiendo la pregunta, lo importante es que se aprenda de verdad y que se construya, se crea algo enriquecedor, más no que sea una clase como, sí, explico muy bien los temas, pero igual que se aprende, ese es el problema. Muy bien. Bueno, yo creo que es importante otra cosa y es frente a las opiniones o digamos criterios que uno como estudiante puede creer sobre las cosas. Hay veces que pueden estar errados, pero hay veces que no. Y hay profesores que no admiten eso. ¿Sí? Hay profesores que uno empieza a hablar de algo y no, ya uno queda ahí llevado incluso para el resto del semestre porque ya no quiere hablar, porque sabe que si habla este personaje lo primero que va a hacer es cortarlo y ya. Uno no quiere hablar, es decir, yo creo que se deben oír las inquietudes y digamos las propuestas, porque pues así como digamos el profesor sabe y tiene conocimiento, pues también está propenso a equivocarse en algún momento. Desde luego, somos humanos, no ha faltado, desde luego que sí. Pero igual es que también hay que tener en cuenta el tipo de materias a la que se puede implementar la metodología y cuál no. Porque, por ejemplo, vienes en una materia donde se tiene que hablar, por ejemplo, de requisitos, de términos y todo eso, igual en todas las materias, porque nosotros estamos estudiando una carrera donde hay ciertos términos, donde se tienen que conocer ciertos requisitos que son fundamentales y que por mucho que uno diga, pues yo digo que la escritura pública no a los 90, sino a los 120 días, eso no va a cambiar. No. Entonces, depende de la materia, se puede implementar ciertas cosas y ciertas no. Por ejemplo, no es lo mismo hacer el procesal penal una audiencia, que es algo que tú puedes hacer y tú haces de fiscal y tú haces de parte de defensoría del pueblo, a una materia como viene como hagan la simulación de que van a una oficina de instrumentos públicos a registrar un documento. No, pero eso es muy diciendo, Daniel, es cierto. Bueno, y como en total, o sea, apoyo totalmente lo que dice Daniel, porque, pues por ejemplo, bien, eso es una materia que uno necesita de la memoria, uno necesita estar constantemente estudiando. Y pues a mí me parece que eso es una materia que no, digamos, no se presta como para uno hacer un ensayo o algo así, o hay materias que no se prestan para ese tipo de trabajos, que a veces terminan siendo tediosos. Por ejemplo, me acuerdo que en primer semestre estábamos en civil, entonces que le pongan a uno en primer semestre a resolver ciertos casos, yo me sentía perdidísima en eso, y que a uno le empiecen a hablar de cosas como escritura pública, como cámara de comercio y cosas así, y usted en primer semestre, y que tenga que ir a hacer un trabajo de investigación sobre eso, o un ensayo, usted no tiene ni idea de por dónde va a empezar. Entonces ahí es donde me parece que estoy en contra de ese método de que le dejen al estudiante como ese trabajo de investigación para que haga, porque yo, por ejemplo, en primer semestre yo no me sentía en las capacidades de empezar a hacer eso. Ya digamos, por ejemplo, en segundo semestre en constitucional, que dejaron un trabajo de investigación, por ejemplo, para el último corte, que dejaron como, listo, ustedes van a hacer una sentencia, van a investigar sobre ese tema. Me parece que precisamente la materia se presta para hacer eso. Es una materia que se presta para argumentar. Entonces, en esa medida sí es bueno implementar ese tipo de trabajos, pero hay otras materias en las que no, y es tedioso. Se prestan para la metodología. Y es muy tedioso. Las materias que van al tipo de bienes, contratos, obligaciones, son materias de fundamentación. O sea, a mí en cierta medida me parece. Para eso están los códigos. Eso es cierto.
pues en cierta medida me parece que hay ciertos trabajos de investigación, ensayos que cuando los dejan, o sea, no precisamente cumplen el objetivo de que sea hacer una clase dinámica, de que el estudiante aprenda más, es todo lo contrario. O sea, me parece que hay trabajos que en serio hacen todo lo contrario, que uno termina aprendiendo nada. Entonces, me parece que en esos casos no debería ser así, sino que más bien la clase tradicional y que se explique cómo deben ser las cosas. Y ya después, si se quiere hacer una profundización en eso o de pronto dejar el trabajo para que ayude a subir la nota al parcial, me parece mucho mejor. Muy bien, Estefanía. Sí, me parece cierto lo que dice Wendy, pero por ejemplo, si es una materia que pues, es importante, para mí me parece importante resolver casos y todo, pero yo pienso que se debe tener en cuenta es el avance que tiene el estudiante, o sea, digamos por semestres. Digamos, ya estás en tercero, entonces ya tienes que tener estos conocimientos que te van a ayudar para resolver el caso y no dejar trabajos en donde el estudiante se va a encontrar, se va a encontrar con miles de cosas que no tiene ni idea qué son y entonces van a hacer el trabajo tedioso y al final uno no va a aprender nada, sino que va a terminar con un error y posiblemente una mala nota. Sino entonces que a medida el trabajo que se deje, que se tenga en cuenta el conocimiento que el estudiante debe tener hasta ese punto. Y pues es importante que el estudiante también investigue otras cosas por aparte, pero todo de acuerdo a lo que hasta donde se va en la carrera. Me parece que es muy importante. Muy bien. Daniela, quisiera escucharte. No, pues yo me quedé pensando con la profesora otra pregunta, pero creo que no lo que quieras, ¿sí? Sí, con respecto a lo de las PICs, de que porque los profesores no la usan, yo me atrevería a decir que es porque muchos de los profesores, digamos, ya tienen determinada edad, ¿no? Entonces, no sé si de pronto la universidad es consciente de eso y ha optado por capacitarlos para el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, me parece que en la medida en la que se quiera mejorar y en que se busque implementar pues, este tipo de metodología, es bueno que la universidad también apoye a los profesores y los capacite para que pues, en las clases puedan hacerlo. Bueno, hablando realmente ya de la asignatura de bienes, ¿ustedes se sienten perdidos cuando se van a los talleres de los mapas y de los cuadros, bueno, los mapas conceptuales, perdón? O sea, la instrucción del taller está bien dada o hace falta algo más? ¿Sí? Creo que las instrucciones están bien dadas, lo que pasa es que digamos a veces pues uno no confía a veces en lo que hacen los demás compañeros o sí, uno no encuentra nada, ¿sí me entiendes? Entonces de pronto eso es lo que pasa, pero pues no sé. Sí, pero igual, o sea, digamos que los trabajos sí están bien y las instrucciones están bien dadas, pero pues o a veces uno busca demasiadas fuentes y no entiende de pronto lo que quiere decir tal autor o tal cosa, entonces uno se confunde mucho o no encuentra ciertos temas del trabajo. Sí. Mira. De pronto pues a veces como que sí, con lo que dice Sara, que buscamos como muchas fuentes y todo eso, pero igual yo creo que todos tenemos como la tranquilidad que en algún momento del semestre pues usted nos va a explicar todo y pues todo va a quedar más claro y vamos a darnos cuenta como de los errores que teníamos en el mapa o pues si tenemos las cosas bien. Uno se da cuenta que hicieron la gestión es por como clases como hoy, ¿sí? Que cuando uno pregunta las cosas ustedes ya tienen un conocimiento básico, entonces el objetivo se cumplió. Uno como profesor no pretende que ustedes alcancen, pueden lograr el super conocimiento al 100%, pero sí por lo menos dejar las bases firmes y claras para poder sobre eso ir construyendo otros conocimientos. Entonces yo creo que ahí el objetivo sí se cumplió. Valentina. A mí me ha servido mucho, o sea, desde romano, ese tipo de talleres porque yo aprendí a buscar, aprendí a utilizar mejor la biblioteca, el internet, las fuentes confiables, todo eso, entonces eso también me ayuda para todas las materias. Pues está muy bien, eso está bien y hace falta hacerlo, porque en toda su vida profesional van a estar enfrentados a ese tipo de investigación. O sea, no hay que abusar y hay que dirigir. Pero uno como profesor lo único que tiene que hacer es instruir, es como un instructor. Cuando usted va a un gimnasio hay alguien que le dice, el ejercicio se hace así, pero usted tiene que hacerlo. Eso es básicamente lo que realmente lo que la misión del profesor tiende es a eso, ¿no? No es hacer todo lo que hace el profesor, sino el profesor tiene que decir cómo hacer para que los otros puedan hacer. Daniela, sí, con respecto a la pregunta quería decir que los mapas son una muy buena herramienta porque eso, digamos, hace
que uno no solo se limita, por ejemplo, a copiar literalmente lo que encuentra en un libro, sino que te invita a que tú tengas que estructurar el conocimiento, porque es que hacer un mapa conceptual significa que tú tienes que sacar la información más relevante, más importante y desechar lo que realmente no sirve. Entonces, en esa medida, los mapas conceptuales son una herramienta muy buena. Ilusión muy bien, la mayoría. Pues ahí están los puntos positivos que fueron decidieron para este curso. No, lo hicieron muy bien. Realmente sí es una buena metodología. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles de las técnicas de información y comunicación son de su preferencia personal para la utilización en clase? O sea, ¿qué les parece que no debería uno manejar en clase, que se deberían guardar o sí se podrían utilizar, tanto para ustedes como para el profesor? ¿Sí? Santiago. Bueno, yo considero, pues para mi forma de aprender, me parecen muy útiles las diapositivas, porque por lo menos para mi forma de aprender a veces me dificulta solamente si es que el profesor se para y habla. O sea, necesito, sí, como una estructura al menos de cómo va a escribir. Por ejemplo, en la oral, pues la doctora Diana no utiliza diapositivas, pero ella tiene una estructura, entonces empieza con trato término fijo, uso, definiciones. A mí por lo menos me resulta muy o sea, me facilita mi proceso de aprendizaje que tenga un orden las cosas, más que se pare ahí a hablar solamente de las cosas. Y normalmente pues hay profesores que logran el cometido de que uno entienda, digamos, la estructura del tema, pero hay otros profesores que simplemente hablan y a veces cambian de tema o se regresan y uno no, o sea, como que no queda, no logra entender bien el tema. Valentina, y Cindy, después con Arturo. A mí, bueno, tanto para estudiantes como para profesores me parece súper útil el iPad. ¿Por qué? Pues para nosotros que estudiamos Derecho, en el iPad, digamos, no es necesidad ya de llevar el poco de códigos, cada código, y alguna meta, sino que en el iPad tú encuentras todos los códigos y todas las leyes. Entonces, ¿el iPad con las tablas? Sí. Sí. A ver, para tomar apuntes, como dicho, para todo. Muy bien, muy bien. ¿Cindy o quién me va a hablar? Pues yo quería retomar lo que decía Santiago, que son muy importantes las diapositivas, pero obviamente hay que saberlas usar, porque el mal uso pues puede servir como, no sé, para que no se distraiga. Si digamos, uno le muestra una diapositiva que está llena de letras, uno no sabe si copiar lo que dice la diapositiva o lo que está diciendo el profesor. Por eso a mí también se me hace muy importante que las diapositivas también estén muy estructuradas, que si se pudieran hacer cuadros, o que solamente esté, digamos, título y como la estructura del tema que se va a ver. A mí eso se me hace fundamental y que no esté llena de letras, porque digamos personalmente para mí es como le pongo atención al profesor o copio textualmente, entonces hay que saber bien usar lo que es el término pues, de las diapositivas. Perfecto, con respecto a lo que decía, sí es importante que se tenga concordancia con lo que dicen las diapositivas, porque sí, o sea, no se trata de que la diapositiva diga una cosa y el profesor diga otra, porque uno de verdad se va a perder y no va a saber que sí. Y también, aparte me parece, para mí es muy fácil, digamos, cuando nos muestran videos que explican y todo, se me hace muy fácil porque uno va viendo el video y uno va tomando notica y al final tiene muchas cosas importantes que sacó de ahí. Como por ejemplo, ¿qué? No, eso me interesa lo del video, pero por ejemplo, ¿qué les proyectan en el video? ¿Qué no, tema? pues, no, el tema, pues, no sé, que se lo vaya a tratar en la clase y que se preste también para un video, ¿no? Porque me imagino que no todos los temas se van a prestar para lo mismo. Pero pues el tema que sí se preste y que se pueda hacer, que sea un video, pues también, o sea, no que sea, digamos, un señor ahí hable, sino que sea una cosita un poquito más dinámica, que incentive, pues, como que el estudiante se despierte, porque es que uno a veces llega a clase 7 de la mañana seguido y está a las 3 de la tarde y lo mismo, pues a veces aburre. Entonces, lo que decía ahorita las diapositivas, digamos, hay profesores que tienen diapositivas que explotan, entonces uno está viendo una diapositiva, uno de pronto está sacando y la diapositiva explota, eso uno lo despierta. Sí, entonces esas cosas pues, a mí me parecen muy útiles. ¿Cuál Arturo? Hombre, varias cosas. La primera sí va con respecto a eso, la estructura es importante. Voy a dar aquí nombres propios. El semestre pasado en la clase de Constitucional Colombiano, el doctor Benítez estructuraba muy bien las cosas y uno las entendía divinamente. Después entró otro profesor que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo con respecto a ese semestre. Constitucional Colombiano mismo. Y estructuraba las cosas muy bien, lo hacía muy bien. Y después entró la profesora Lina, bueno, ya no me acuerdo el apellido de ella,
pero de verdad todo el mundo estaba perdido, absolutamente nadie sabía si lo estábamos haciendo bien, si lo estábamos haciendo mal, no tenía ni idea de dar una clase, con respeto de ellos, no tenía ni idea, ¿sí? Y así hay más profesores, es decir, es importante que estructuren el tema, sea con cuadritos, sea con lo que sea, pero que lo estructuren, que se haga uso de lo que se hablaba de los iPads y de las cosas, es decir, si es verdad que eso se presta, por ejemplo, para hacer copia en un parcial, estamos totalmente de acuerdo en que se presta para eso, pero pues es que cargar 4 mamotretos de códigos al día, pudiendo cargar un iPad. Como nos tocaba a nosotros. Sí, pero es decir, hay que, sí, estamos de acuerdo, se presta para copia, pero yo creo que hay que aplicar un poco, digamos, el método de los bingos. Si se hace la copia, se hizo. Si lo voy haciendo copia, se fregó. Es decir, los bingos no están encima de uno. Pero entonces, ¿ustedes dejarían todo tipo de dispositivos virtuales en clase? Pues es que yo considero que son de verdad muy útiles por digamos la facilidad que permiten al acceso a información, pero pues seamos realistas y todo el mundo sabe que por lo menos si alguien está en clase con un iPad, hay sí 90% de posibilidad que esté jugando o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, no sé, o sea, no logro encontrar una forma de conciliar como que de verdad sea útil en clase, pero que no sirva de distractor. O sea, digamos, como que no existe en el mercado, por lo menos un tablet o algo que simplemente sirva para leer y nada más. Porque, o sea, pues sí hay, pero digamos es difícil que sea accesible para todos. Tiene que ser complejo, ¿sí? O sea, hay que aceptar lo que hay, en la forma que hay. Entonces, dentro de lo que hay, ¿ustedes evitarían algún tipo de utilización de alguno de los dispositivos móviles en clase? O sea, ustedes como alumnos, nosotros como profesor. ¿Cuál? Sí, a mí me parece que las tareas son importantes y lo que decía Juan Santiago, pues yo creo que ya estamos en una universidad y aquí se va a definir también nuestra vida. Entonces yo pienso que la persona que se ponga a jugar, o sea, eso también, sí, uno no puede estar como en un colegio detrás de la gente. Aquí ya todo el mundo tiene que saber que viene una clase, viene a aprender y no a jugar. Entonces yo pienso que eso también es, o sea, pensar que no se está tratando pues como con personas de colegio, sino de universidad. Y sí me parece que es súper útil el iPad, pues que de pronto la persona tenga su código, pero que sea necesario, digamos, solo para los exámenes, en caso de que el profesor sea muy desconfiado y piense que va a haber una copia, pues me parece que es súper útil. Bien, listo. La verdad. Yo considero que es muy bueno usarlos, digamos, en el método en que haya también, digamos, una sabiduría en el uso del elemento. Porque, por ejemplo, es que era muy complicado por el computador. Yo usaba computador y la verdad es que pues, no me funcionó. O sea, porque todo el tiempo era estar distraído, mirando una cosa, mirando la otra. Entonces, pues, yo no digo que no se usen, ¿no? Porque igual hay gente que sí puede usarlos, digamos, para el método idóneo, pero yo considero que muchas veces distraer, como usted decía, como les tocó a ustedes también es una buena opción, porque es que uno no se está distrayendo. No tiene con qué cambiar con un dispositivo virtual, si uno no lo sabe usar bien, pues sí puede distraerse mucho y no. O sea, tú soy de la cosita que no se utiliza. Si se sabe utilizar, sí, pero si no, es preferible que no se use en un parcial, por ejemplo. O sea, no digo en un parcial, digamos que las pruebas no, pero sí digamos en clase, como trabajo de clase, como para consulta en la misma aula de clase. Sí, claro, es que es una herramienta muy útil. A lo que me refiero es a que no mucha gente sabe usarla. O sea, mucha gente, la fuente principal es que toda la hora. Entonces. Sí. ¿Y qué pienso? Pues yo pienso que es una herramienta muy útil, que como decía en adelante, el hecho de que unas personas pueden leer mal uso no se puede limitar el uso de los demás. Yo siempre tengo mi computador y para mí siempre es muy útil tenerlo, si es lo que yo no entiendo, si tú quieres consultar una ley, pues yo me puedo remitir directamente desde mi computador. Pienso que es una herramienta que ya se tiene, que el internet es una realidad y que hay que, digamos, más bien estimular el buen uso del internet, más no limitarlo. Sí. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ser promotores de un reglamento interno de disciplina o de convivencia en clase, ¿qué promoverían? O sea, ¿qué cosas de apoyo, o qué prohibiciones o qué incentivos propondrían en ese sentido? ¿Sí? Por ejemplo, la verdad entonces de la política no de dispositivos móviles, o por lo menos reducidos. Es con base en los dispositivos, ¿cierto? No, con lo que ustedes vean que pueda mejorar la concentración de los alumnos en
clase, ¿sí? Que tienda a mejorar no la dispersión, sino de pronto la concentración en los temas que se dan en clase. No sé, probablemente hay facilitar el préstamo de equipos que no tengan ningún bloqueo, por ejemplo. Perdón, que tengan algún bloqueo que permita que no se puedan hacer determinadas páginas. ¿No? ¿Sí? Igual sería muy policía, sería un poco universitario, un poco pedagógica la medida, pero pues yo considero que podría ser algo bueno. Pero igual el bloqueo ya está. Sí, pero digamos la gente que tiene el equipo propio. No, en la red. También. La red. Pero tú, por ejemplo, utilizas el computador, ¿sí? Sí. ¿Te sirve el computador en clase o simplemente para ti es un elemento distractor? No, yo uso bien en clase. El problema es que, no sé, como comentaba la doctora Diana hace mucho, que el problema es que uno puede equivocarse, digamos, estando tecleando en el momento, digamos, de copiar algo importante que ha hecho el profesor. Pero entonces el problema es que si uno se equivoca en algo, bueno, retrocede y entonces no pone cuidado. Entonces también problemas también de la toma de puntos, por ejemplo. Ahí sí podría haber otro. De pronto una solución a eso podría ser que el profesor dirija el uso del aparato. Pues de pronto que sea como, bueno, entonces en este momento el profesor va a explicar y el alumno que esté pendiente de lo que va a explicar. Y que en un momento determinado que se necesite buscar una sentencia o un artículo o algo, bueno, saquen sus dispositivos, busquemos esto, y que no sea pues como que el alumno se encuentre pronto que no sepa qué hacer, si prestarle atención al dispositivo o a la clase, sino que el profesor guíe todo. Una pregunta, si ¿les parece importante las relatorías de clase o no? Bien. ¿Las suprimen o no las suprimen, o las dejan, o las mejoran, o qué harían? A mí me da igual, porque yo igual tomas tus apuntes. Tomo mis apuntes y tampoco confío pues en lo que llega a copiar la otra persona. Cuando ingreso al blog miro, es como muy, o sea, se saltan muchas cosas, entonces yo la verdad no miro la relatoría, yo miro más bien las tareas que han hecho. Y pues algo que sí quería, pues no sé, aportar en cierta medida es que las tareas son muy demoradas en subir, entonces pues lo ideal es que tarea que se exponga, tarea que suban. Pero el problema es que como hay un redactor que asigna las tareas, no es posible subir las tareas sin saber, porque no llegan a tiempo las tareas tampoco, porque la relatoría llega tarde, entonces se tiene que subir. Ese es el problema, ¿no? O sea, si todo funcionara perfectamente bien, sería perfecto. Muchachos, yo creo que no puedo usar más de su tiempo, me gustaría simplemente decirles que ustedes preferirían en un momento determinado, a ver, la tendencia, digamos, hacia la modernidad, la conformidad, es que eventualmente las técnicas de pronto sustituyan a los profesores físicos, ¿sí? De pronto vamos a llegar a un momento en que la tecnología puede ser virtual, todo se maneja desde un punto de vista virtual, como hay que hacer un video, ¿a ustedes les sigue interesando la presencia del profesor como esa persona que es valiosa para su conocimiento? Sí, si de pronto le ponen un video, entonces no sé, vamos a poner un tema. No, profesor. Tiene que ver, profesor, porque igual, pues el profesor. O sea, aportan algo para ustedes la claro, presencia de un profesor, un docente, físicamente hablando, un personal, bueno, no sé qué más explicarles para poder hacer entender. Claro que sí, o sea, digamos un profesor, por lo menos en Derecho, pues son abogados, entonces, digamos, ellos ya pueden aportar algo más que simple concepto que está en un libro o algo, sino que pueden sus propias experiencias personales, opiniones, puntos de vista que ayudan a enriquecer de sobremanera el aprendizaje. Yo estoy totalmente. Sí. No, pues el carácter del profesor, no es lo mismo, digamos, pues por lo menos yo lo veo desde el punto de vista como, bueno, sí, algo poético, digamos, en que, digamos, es la esencia, o sea, es el profesor que, digamos, que se prepara todos los días para dar una clase. No es lo mismo una persona, digamos, no sé, evidentemente su forma de dar una clase con relación a una persona, a que lo diga una máquina, no tiene sentido, digamos, es algo muy valioso que a uno se le queda más, que incluso muchas cosas teóricas en clase con un profesor le digamos, o sea, le meta como emoción, pasión en clase, es lo que yo digo. Ya, perfecto. Estefanía y sí. Quería decir que un aporte a lo de los medios, a las redes, pues a lo virtual, podría ser de pronto antes del parcial, cuando haya muchas dudas, de pronto, o sea, no sé, de pronto una tweetcam,
que por ejemplo es el profesor y hay mucha gente viéndolo, pues que serían en este caso los estudiantes, y le escriben preguntas y el profesor las va respondiendo pues como en directo. Entonces eso sería muy útil, digamos, si el profesor no pudo asistir a unas clases, digamos la profesora Diana no ha podido asistir a algunas clases. Entonces digamos que de pronto si ella hiciera eso en algún momento, nos conectamos todos, le hacemos las preguntas que tengamos y ella respondiéndolo en vivo también sería una buena alternativa. Pero eso es un aporte muy valioso, que es posible incentivar. Independientemente de eso, es posible incentivar desde las clases con las tecnologías que hay que utilizar. Daniel y Cindy iban a decir algo, por favor, no se callen. Bueno, pues yo básicamente iba a decir con respecto a la pregunta de si cambiaría a un profesor en la clase por un medio virtual, jamás. Porque definitivamente el profesor cumple una labor de acompañamiento y es una guía, además porque pues nos imparte instrucciones, digamos, nos aconseja, cosa distinta que, por ejemplo, veamos un video, porque eso significaría también pues como que uno pone un libro, pero nunca va a haber una retroalimentación, nunca va a haber una comunicación. Entonces, en ese sentido, nunca se podrá cambiar un profesor que le va a compartir a uno experiencias, lo va a guiar en todo sentido a un medio virtual. Perfecto. Sí, pues sí, quería aportar también a eso, y es que la sencilla naturaleza y el deber de un profesor sencillamente transmitir conocimiento teórico y ya, porque el conocimiento lo puedes adquirir en un libro. También yo pienso que el deber ser de la educación y de un profesor es no solamente a partir de, digamos, del conocimiento, sino también una educación integral, la forma de ser, no sé, elementos que también te pueden aportar en tu vida profesional, en la forma de actuar, en la ética. Uno, digamos, de los profesores no solamente saca el conocimiento, sino otros elementos que uno puede aportarle a la vida personal y a la vida profesional, no solamente teóricos y eso. Y es un acercamiento que uno no puede tener a través de un medio pues virtual o audiovisual o tecnológico. Una pregunta, si no se llamara lista en las clases, ¿ustedes irían a las clases? Sí. O sea, si no se tomara el control, todo tomar control, porque a nosotros como profesores siempre nos exigen que hay que tomar la lista en la clase por orden y por disciplina y demás. ¿Pero ustedes irían o no irían? ¿O hay materias en que da lo mismo ir o no ir? ¿Sí? Sí, digamos, pero definitivamente eso no se puede predicar de todas las personas. O sea, pienso que el tema de manejar una lista es fundamental porque, digamos, eso obliga a las personas. Lamentablemente tiene que ser así, por tanto se tiene que mantener la práctica de seguir llamando a lista. ¿Cuál es el defecto que más ustedes, de pronto para cada uno de ustedes, más les entra en conflicto a un profesor? O sea, ¿cuál es el defecto que, de acuerdo a su posición como estudiante y como alumno, más detestan de un profesor? ¿Sí? O sea, les parece antipático, más les parece aburridísimo. Santiago. Pues yo considero que, o sea, más que la actitud del profesor, porque cada persona pues tiene su tipo, su forma de ser y de expresarse y todo, lo que a mí me molesta de sobremanera es, digamos, a veces los profesores que piensan que, o sea, las cosas que se explican son como muy lógicas para ellos y para nosotros pues no, porque no las sabemos, o porque piensan que es un tema fácil y que nosotros de pronto por alguna razón no podemos interiorizarlo bien, o porque simplemente no tienen la metodología para explicar bien los temas y ellos piensan que de verdad lo hicieron bien y que deberíamos estar preparados para afrontar tal situación, cuando en verdad la mayoría o todos están perdidos, digamos, sí. Perfecto, Estefanía. Para mí sería de pronto como la prepotencia, la arrogancia que tienen algunos profesores por el hecho de que son personas muy estudiadas y muy capacitadas, de pronto a veces se creen un poco más que los estudiantes, y eso uno como estudiante es muy complicado. No tanto que lo resienta, sino que es muy complicado para uno sentirse en toda la confianza y toda la comodidad de hacerle preguntas, porque uno no ve como él, o sea, uno dice si le pregunta, entonces me va a mirar como que como no lo entendí. Tienes que no reverenciar. Sí, exactamente. Sí, muy bien. Digamos, algo que a mí no me gusta de los profesores son como las arbitrariedades que cometen en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo erradicaría esa práctica que muchos hacen, y es que si usted no llega, digamos, a los 15 minutos de la clase, pues usted ya no puede entrar y se perdió toda la clase. Pienso que eso no es justo, porque hay estudiantes a los que nos duele. En verdad queremos aprender, y segundo porque uno está pagando una matrícula muy costosa como para que no lo dejen entrar a la clase. Y
y sobre todo pues que saquen notas y bueno, y eso. Y la otra arbitrariedad que no me gusta es que, por ejemplo, hagan un quiz o un taller sobre un tema que no hayamos visto, que saquen la nota de eso que no hemos visto y luego de que ya tengamos una mala nota, sí lo expliquen. Entonces son como prácticas que hay que corregir. ¿Y esa práctica es muy común? O sea, en varios centros de aquí es muy común. Bueno, yo estoy hablando de una persona en particular. Ya. Sí. Pero ha pasado y eso no, sí, sí, no les parece. Sí ha pasado y pues desafortunadamente muchos sentimos que hay que hablar y no lo hacemos, me incluyo, porque digamos yo soy muy crítica frente a eso, pero no soy capaz de decirle al profesor, no, ¿usted por qué hace esto? Debería corregirlo. ¿Por qué no eres capaz de decir eso? Esa no, va a ser abogado de diablo, ¿sí? Sí. ¿Por qué no con corrección paterna de pronto cuando estés solo le puedes comentar eso de una forma amable? No sin hacer reclamo, sino de forma amable que la persona pueda entender. Porque es posible que nunca se entere que eso les molesta a los estudiantes, ¿sí? Sí, no sé, tal vez porque uno tiende a pensar que es, digamos, la pedagogía y la metodología que el profesor quiere usar, pero no sé. Y siempre está por medio el miedo a la que de pronto nos la remediación. Sí, que cartera. Bueno, y también porque hay profesores, perdón, que hay profesores con los que tú no te sientes en la confianza para hablar, precisamente porque son personas que, digamos, como mencionaba yo, tienen muchos estudios, ellos están arriba y nosotros estamos abajo, y a uno le cuesta acercarse a ese tipo de personas y hablar y dialogar. Yo creo que puedo sonar conformista y pues me disculpo si es así, porque creo que no hay nada más, pues, digo en mi caso, ¿no? Sí, cada uno desde su no, nada, los profesores primero, no sé, que no tengan una postura crítica, eso sí ya es un poquito más, digamos, como más en sentido, no sé, como muy amplio, o sea, no es tanto para mí un punto, digamos, a debatir, no sé, que un profesor digamos, no le una como ese carácter, esa forma de enseñar que eso conlleva aprender, sino que por ejemplo de una clase como tal y bueno, sí, uno se memorizó los conceptos pero de verdad no aprendió. Y la otra es que, no sé, yo digo que disfruten de perder a la gente, o sea, o que hagan, digamos, que las materias de ellos sean los famosos escolares de la carrera. Eso yo digo una de las cosas, yo pues por lo menos sé que, o sea, para mi carrera no es el mejor del mundo, pero hay cosas que valorar, hay muchos profesores de verdad que ven el esfuerzo, hay muchas otras cosas, digamos, ven el valor del esfuerzo y así mismo lo ayudan, pero hay profesores de verdad que solamente que porque me cayó mal entonces lo voy a hacer perder y porque, no sé, porque simplemente disfrutas de perder ese es mi coladero y ya, y yo quiero que todo el mundo me pierda y que mi material sea lo más importante de todas. Yo pienso que hay cosas, o sea, que hay cosas de verdad que uno destaca, uno se lleva más el recuerdo, digamos, o sea, un recuerdo malo de una persona que pudo haber explicado lo mejor del mundo, porque igual, no sé, uno puede que pierda por mérito también, porque uno puede también tener faltas como estudiante y así mismo perder, pero digamos, no hay nada que más uno valore, por lo menos repetir la materia no importa, pero por lo menos que esa persona haya sido un niño y que lo haya dejado porque no tuvo más argumentos, digamos, con uno, pero una persona que disfruta y que quiere que le pierdan 20 o 30 en la materia, no es un verdadero docente para mí. Muy bien. Y otra cosa que a mí me molesta mucho de un profesor son esas personas que, no sé si de pronto es para que los estudiantes lo respeten, empiezan a acudir al miedo y al terrorismo. Entonces, ¿cómo qué? No sé, digamos, con su actitud de... No sabría cómo explicarlo, pero es solamente con la actitud. Digamos, hay profesores que son muy sencillos, son muy humildes y que tú te das cuenta que saben mucho y que por sí mismos merecen ese respeto, porque tienen mucho conocimiento. Pero hay personas que no, que llegan con una actitud que a lo mejor es como muy arribita y que uno no puede acercarse a ellos, pero yo pienso que de alguna manera es para que nosotros lo respetemos, pero realmente no lo logran. O sea, logran, digamos, que uno no se meta con ellos, pero psicológicamente no. Muy bien, muy valioso lo que acabas de decir. De pronto, Wendy. Dos cosas. Me molestan los profesores que llegan y no saben de qué hablar. Pues no sé, me ha pasado en algunas clases. ¿Que no saben de qué hablan? Sí, por ejemplo, hay clases en que
en que, digamos, el profesor real de la materia no va, entonces llega otro, pero también de la misma materia, a hablar y empieza a hablar cosas, pero que uno, ¿qué es esto? ¿Tiene relación con O sea, la ustedes materia? captan cuando un profesor sabe del tema y cuando no. Sí. ¿Por qué captan eso? Me interesa esa perspectiva, por favor. No sé, yo creo que uno se vuelve como aburridor y uno que primero uno se pierde también. Y es así. Santiago. Yo, o sea, sí, me parece que a veces uno se pierde es porque como que los profesores también deberían todos, por lo menos sí, como que explicarle a los alumnos la estructura de un tema. O sea, es que, por lo menos para mi punto de vista, me es muy fácil así que la gente aprenda que, digamos, vamos a ver esto y vamos a hablar sobre esto, y de ahí que sí, de la forma que, digamos, el hable o se exprese. Pero, digamos, a veces que llegan los profesores y se ponen a hablar de un tema y uno no sabe como que de qué estamos hablando o qué, por qué está diciendo esto. Que no hay orden. Sí, no hay un orden, y a mí me parece que eso dificulta a todo el mundo. O sea, prefiero que sea no tan cuadrado, porque tampoco puede ser que sea explícito esto así, pero que sí se mantenga un orden de un tema. Perfecto. Yo pienso que es importante que la universidad tenga en cuenta que el hecho de que una persona tenga muchos estudios y tenga buenos cargos no significa que sepa enseñar. Entonces, uno como, o sea, yo voy a poner el ejemplo más claro que puedo tener, y para mí Benítez es un excelente profesor y no tengo ni idea cuántos estudios tenga ni nada, pero es una persona que llega a una clase, no te muestra diapositivas, pero es un tipo que tiene un manejo del orden y de la estructura de lo que va a hablar del tema, que, o sea, es imposible uno perderse. Aparte, las preguntas que uno le hace, te las explica perfecto y uno realmente las entiende, porque no sé, es una forma de llegarle al estudiante mucho más a lo que es uno, y no tanto como si uno fuera, digamos, ya un doctor o un abogado ya graduado. Claro. Respecto a lo que dice Estefanía, que resalto también del doctor Benítez, es que usted le pregunta algo y él le responde no desde el punto de vista de acá ni el de acá, sino lo que es una manera muy central, no te está metiendo como el pensamiento de él ni queriéndolo llevar a uno hacia una corriente, como pues que no sé si decir el nombre o bueno, hay muchos profesores, por ejemplo, en introducción al derecho, creo que a uno que uno responde algo y uno responde algo pues para que el profesor le conteste de manera central, y el profesor se extiende respondiéndole toda la clase, pero acerca de su pensamiento. Sí, bueno, pero pues yo le pedía un punto de vista más neutral. Sobre todo los temas que son que se más... diera, que generan controversia, por lo menos un tema neutral, que no se vaya ni para un lado ni para el otro, que den las dos posiciones, pero que el profesor no tome partido por ninguno. No, y además que se extiende media clase hablando de su posición, entonces pues ya como... Y después cuando se devuelve al tema en que ya uno se pierde. Yo también pues comparto mucho la opinión de Estefanía, porque definitivamente hay muchos profesores que brillan afuera, pero en el aula de clase no brillan. Entonces, no sé por qué en la universidad hay varios profesores que, digamos, dictan una materia, la dictan mal y desafortunadamente uno tiene que volvérselos a encontrar en otra materia y también la dan mal. Porque no me digan que eso es para mí. Doctora, o sea, eso es una que inspira respeto por sí sola, o sea, verdad. Eso sí está clarísimo. Pero no, o sea, yo digo en el sentido de que los estudiantes en verdad se quejan y uno sabe que han puesto digamos, la queja en la facultad. No entiendo por qué, digamos, la universidad no toma medidas al respecto. Si los estudiantes no se están manifestando es por algo. Pero ustedes al tener ese tipo de profesor, independientemente de quién sea, no, ¿quién es el, digamos, hay conductos o medios, un representante del curso o algo, no hay ese medio que pueda llevar esa vocería directamente al consejo directivo, por ejemplo? O simplemente dice, la llevan pero no hacen nada. No, que mejor que digamos la evaluación de profesores. O sea, yo pienso que hay muchos de los estudiantes manifestamos, digamos, hacemos excepciones y todo, pero no se toman medidas. Bueno, respecto de un profesor, pero de semestres más adelante,
escuché hablar a algún compañero como, wow, este profesor que no sabe explicar, a nadie le gusta la metodología, nadie le entiende, bla, 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 va a dictar una materia sumamente importante. A mí eso me preocupó demasiado, yo todavía no he llegado a ese semestre. Y casualmente en ese momento estaba el representante de estudiantes que está ahora y él simplemente dijo como, ay, ya hablamos en la facultad, pero no hacen nada. Entonces, Sí. si él supuestamente es la persona a la que uno debe hablar, Pero mire, si no ustedes está haciendo no nada. hablan, no se hace nada. Y no es hablar de pronto por el representante, utilicen otros medios alternos, ¿sí? Si el representante no llegó, bueno, busquen otros medios de difusión. Ustedes tienen internet, tienen Facebook, hoy sí que hoy tienen facilidad para hacer muchísimas más cosas, porque lo que no es bueno para ustedes no es bueno para nadie, entiéndanlo así. Lo que se puede corregir se corrige y para eso hacen este tipo de actividades, porque hace falta saber escuchar y hace falta saber corregir y direccionar para dónde va el siglo XXI, lo que nos llama y lo que nos obliga a cambiar. Porque aquí no se trata de que yo tenga la razón, usted no, aquí se trata de que construyamos todos hacia adelante, ¿sí? Y es tan importante la posición de ustedes como la posición de los profesores. Lo que se trata es de llegar a nuestro medio y que todos tendamos hacia lo mismo, ¿no? Es por eso. No, pues yo tenía dos casos también donde, no sé, un profesor, digamos que la profesora no pudo estar en el aula, entonces el profesor llega y nos empieza a hablar de la vida de él, digamos de concepto de familia, que el matrimonio, no sé, que es entre hombre y mujer, entre hombre y con borre, y yo, bueno, pues sí, o sea, no me parecen los aportes de verdad objetivos para dar una clase y más que se pone a hablar de otras cosas, de la vida. Entonces, a mí me parece que ese método sí no va y no enseña absolutamente nada. Por otro lado, pues no sé, había otra, me decía mucho de una profesora que yo tuve el semestre pasado, que no sé, la mayoría de gente me decía que no, pues ahí sí yo sí la defiendo. O sea, que decía que en verdad no explicaba, que explicaba mal, que mucha gente pues perdía con ella. Y pues, no sé, yo me di cuenta de verdad que esa señora era excelente y me enseñó, digamos, a ser un buen abogado práctico en muchos aspectos. Pero digamos que a mucha gente no le gustó. Por ejemplo, a mí, toda la clase que me dio ella, pues no va a decir el nombre, pues fue una excelente profesora. Y de verdad que yo aprendí mucho con ella. Aprendí, digamos, de otra forma, el método tal vez que ella quería imponernos a todos, que era, digamos, del método práctico. Y además que ella también, digamos, no era lo que decían de ella, sino que ella valoraba mucho los trabajos. También eso depende, ¿a qué voy yo con esto? Que depende de la postura también que se tenga. Porque hay mucha gente que viene y se siente decir, no, es que los profesores no explican nada, pero no va a clase, no hace nada, no colabora. Entonces a mí me parece que también es importante, digamos, que uno, digamos, esté en la jugada con el profesor si de verdad explica o no explica. En el evento en que no, pues digamos así ya se pueden tomar las medidas para no sé, para iniciar acciones contra el profesor. ¿Qué realzan ustedes de un buen docente? Para usted, ¿quién es un buen docente? No estoy hablando de persona, estoy hablando de qué cualidades, qué características, qué actitudes tiene que tener un buen docente para ir a una clase. ¿Sí? Pues yo creo que en el campo del derecho, yo creo que tres cosas. A ver. Uno, o sea, que el tipo de verdad tenga propiedad, o sea, que tenga vehemencia a la hora de aplicar las cosas, porque es que a mí me parece que el derecho es algo muy importante. Además, yo lo considero, digamos, si me voy atrás a lo que es un arte, me parece el derecho. Los profesores como Arturo Cristancho son de verdad, es tipo, o sea, un profesor de verdad que es todo un litigante, tiene toda una personalidad. Entonces, a mí me parece por ese lado que un abogado, digamos, un profesor que le imprima esa vehemencia, que le imprima, digamos, esa pasión a su profesión y que le imprima eso a uno. En el día de mañana, en el caso práctico, me parece excelente profesor también en lo práctico, que no se quede solo en lo teórico. Digamos, puede dar una cátedra de Derecho Civil general y decir, no, miren, hagan esto, pero en el caso que usted pone, acciones, como a quién tengo que llegar, ante qué oficina, o digamos, o sea, para no quedarse uno por otro en el derecho, porque es de verdad muchas cosas. Entonces, sí que sin incentivar en el campo práctico me parece que es la mejor solución para la carrera. Y bueno, lo otro también es que no divague. Que no divague, no se les ponga a otras cosas. Perfecto. Siente que está, perdón, sí. Bueno, para mí es muy importante que tenga un profesor, bueno, primero la experiencia. Segundo, yo no sé cómo en la semana contratan los profesores. Yo pienso que como que le dan mucho valor a lo que son los títulos. Y no sé si en algún punto miren realmente la capacidad que tiene la persona para enseñar, para las metodologías didácticas, porque yo pienso que no solamente un error de la
facultad, sino también es un error en general de la universidad, porque tristemente yo he tenido que ver profesores que son excelentes profesores y que me explican muy bien y que los han sacado, pero profesores que tienen, pues, tienen muchos títulos, que tienen una hoja de vida impecable, pero que no son buenos profesores, que no saben explicar. Entonces para mí es muy importante que además de tener títulos y experiencia y que le den pues la capacidad moral para hablar, también hay que saber enseñar. Entonces yo no sé, digamos, qué tipo de pruebas o cómo hacen para mirar si efectivamente esa persona sirve para ser profesor. Porque uno puede ser doctrinante, uno puede ser muy inteligente, pero si no tiene esa capacidad para ser profesor, no. Daniela. Bueno. ¿Primero quién? Yo pienso que es importante que el profesor se acerque como a los estudiantes, o sea, que no llegue a la clase y solamente le interese abarcar los temas que tenía y ya salir de eso, sino que realmente le interese que el estudiante aprenda. Me parece importante eso, me parece obviamente importante que sea una persona, pues es importante que tenga unos títulos, porque de alguna forma se demuestra algo, ¿cierto? Que sabe del tema, entonces eso también es importante, pero como decía, es importante también el acercamiento que tiene al estudiante, que no sea una persona que solamente le interese ir, dar la clase y ya, sino que sea una persona que abarque todo. Bueno, Santiago. Pues sí, digamos, yo concuerdo con todo lo que han dicho y digamos también me parece importante un profesor que sepa, digamos, con quién está tratando, o sea, que sepa que son estudiantes que, digamos, por lo menos el primer semestre no han tenido ni idea, digamos, de que es una constitución o un código, y pues que por lo menos tengan la capacidad de, digamos, de saber que pues tienen que enseñar, pero tampoco exigir también que más de lo que la persona sabe, o sea, pues eso. Muy bien. Wendy. Que sea ordenado, obviamente, a la hora de llevar sus clases, que por más aburrida que sea la materia, por más que la haga lo más interesante posible, que pues tenga un buen método a la hora de enseñar, que no solamente sea un profesor de salón, sino que si yo me encuentro a mi profesor en la fotocopiadora y tengo una duda, el profesor me puede colaborar con esto, que sea una persona que de cierta manera pues sí esté dispuesta para eso. Uno sabe que no tiene tiempo y eso, pero cuando lo tenga, que no sea porque él no quiere, sí, pero que digamos en la medida de lo posible si él puede, digamos, como resolverle dudas a uno aparte y eso. Y pues no sé, hay algo que me causa como una incertidumbre, es que pues por ejemplo hay ciertas materias que a mí me gustan mucho, por ejemplo constitucional, y yo veo que la facultad no le está metiendo como el fuerte a lo que es ciertas áreas del derecho, como el público. Entonces yo moriría porque hubieran más semilleros de constitucional, que hubieran concursos de derecho constitucional o unas cosas así, y no hay. Entonces puede perfectamente incentivar. He hablado también con los profesores y me dicen como no, pero es que no se puede, pero tal cosa y la otra. Entonces no sé si está en el profesor que incentive eso, o ya directamente con la facultad o con quién hay que hablar. Entonces nunca encuentro con quién hay que hablar para eso. Pero ustedes tienen la dirección de estudiantes, tienen de pronto, no sé, ¿no? Un promedio sí tiene que organizarse y utilizarlos, porque es un bienestar para todos, o sea, es un beneficio. No lo piensen solamente para ustedes, piensen en las generaciones futuras, ¿sí? Ustedes algún día van a estar de pronto de este lado y tienen que mirar también desde cuando estudian estudiantes qué no les gustaría que un profesor tuviera, sino qué incentivaría en pro de las nuevas generaciones que se aproximan que vienen, ¿no? Para terminar, y ya no los molesto más, estas actitudes en orden de importancia, ¿qué es? ¿Ustedes cómo calificarían en orden de importancia de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes lo quieran hacer? Lo siguiente: que un profesor tenga dominio de grupo, conocimiento sobre la materia, que tenga pedagogía, que califique acertadamente, que tenga calidad humana, que tenga sentido crítico y objetivo, que sea exigente, que sea disciplinado, que sea organizado, que sea puntual. O todas las anteriores en la misma proporción, o prevalecen algunas para ustedes, ¿sí? Para mí prevalecen algunas. Por ejemplo, para mí, que tenga conocimiento en el tema, que tenga su pedagogía, que sea organizado, que sea objetivo
Y porque, por ejemplo, el profesor puede ser sí, muy humano, que es también muy necesario, pero si el profesor puede ser muy buena gente y todo, pero si no es exigente, pues no. A mí me parece que es muy importante que un profesor sea exigente, porque pues digamos que en cierta medida, pues no sé si puedo hacer la aclaración de una vez respecto de los trabajos de investigación y ensayos, cierta medida que a mí me midan por un trabajo de investigación, pues me parece que yo pido que el profesor sea más exigente respecto de esas cosas. Por eso me gusta más como parciales y eso, y digo más bien que los ensayos y todo eso sean notas que ayuden, más bien que no se compute como el parcial y esto y se divida, sino que le sume al parcial, porque en sí es a mí me parece que es esencial que un profesor sea exigente, porque si no, si el profesor no es exigente, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Unos mediocres. Entonces no, o sea, en la medida en que a mí me exijan, es como cuando yo me pongo y en serio me pongo a estudiar y aprendo y hago algo, pero si no, pues no me va a tomar. ¿Ustedes han aprendido más a los profesores que les exigen? Yo sí. ¿O a los que no? ¿A los Yo que sí. ¿No? O sea, ¿ustedes aprenden más a un profesor que les exige o a un profesor que se pesquea? Bueno, da lo mismo hacer esto o no hacer esto. Que exige. Es fundamental. Es fundamental. Santiago. Pues yo también considero, digamos, con el punto de vista de uno, sobre todo me parece, sí, como digamos, la exigencia, la pedagogía, los conocimientos, porque es que, digamos, todos son muy importantes, porque es que uno puede pedir un profesor exigente pero que no sepa la materia, entonces uno como le exige mucho pero que uno no sabe, o sea, uno investiga algo y de pronto él tampoco sabe bien, uno queda como en las mismas. Sí. O sea, me parece que sí, o sea, en la medida que digamos todas las exigencias, todos los criterios compaginen perfecto, pues el profesor va a ser excelente, porque es que es necesaria cada una de esas cosas, es necesario que sea organizado, orden, que tenga pedagogía, que tenga incluso hasta, digamos, control de grupo, porque puede ser, digamos, el profesor más inteligente del mundo, que sepa enseñar bien, pero si es que llega ahí, digamos, nadie le presta atención, no tiene, digamos, como esa postura de profesor, pues no. Perfecto. Pues tampoco una exigencia como que uno diga como si fuera la única materia que uno tuviera que ver, porque todos al tiempo y mucho racionalizado. Sí. Sí, como decía Juan Santiago, pues todas las características son muy importantes, pero jerarquizándolas, para mí es muy importante la pedagogía, luego vendría, digamos, la calidad humana, pues personalmente para mí eso es fundamental. Tercero, pues que tenga que tenga un buen conocimiento y también que tenga un sentido crítico. Pues yo empataría calidad humana empataría con los aspectos calidad humana, que sepa el tema y bueno, también digamos su capacidad crítica, porque es que de la calidad humana serían muchas cosas, o sea, demasiadas cosas. No es lo mismo tener clase, digamos, con una unidad de profesor que de verdad le está enseñando a uno el tema y se preocupa de verdad, porque no solamente, digamos, como selectivo con determinado grupo me va a portar re bien y con el resto no, porque es que el resto me parece no, o sea, me parece que la calidad humana debe estar con todos y esa unidad se refleja prácticamente en todo lo que explica el profesor, de ahí es donde uno se lleva los mejores recuerdos. Un profesor que de verdad le quería imprimir a uno ese conocimiento, que era una niña con todas las personas, que se le destacaban mucho sus cualidades y sus valores. Para mí eso es lo más importante, porque sin calidad humana, que es lo que nos quieren imponer a nosotros, que lleguemos el día de mañana no sé, a tener ese despotismo, ¿no? Tenemos que llegar también con la calidad humana y aprender a esas personas que aún en el ejercicio del derecho y pueden ganar muchísimo dinero, pero son personas que a la hora larga son humanos y eso es lo que tenemos que aprender, así como los temas de... Muchas gracias. Sí. Bueno, pues yo pienso que en primer lugar yo pondría conocimiento, pedagogía y calidad humana, esas tres. Ya después, obviamente las tres son muy importantes, para mí lo fundamental es esto. Esa es, digamos, la calidad humana, como bien lo decía él, es fundamental, porque eso demuestra cómo es esa persona y también demuestra también cómo se formó esa persona, porque es una persona con calidad humana, ahora le puede decir, bueno, es una persona juiciosa, que estudió, que seguramente en la universidad no hizo trampa, pero la calidad humana es un garante para que, digamos, pues esa persona sea un buen profesor en todos los aspectos, en todas las dimensiones que pueda tener. Bueno, y ya con respecto a la clase de bienes propiamente, ¿qué cambiaría? Yo pondría, o sea, yo le recomendaría a la profesora que utilizara los medios virtuales de una manera más dinámica. Digamos, la diapositiva, lo que le decía, que fuera
manera más dinámica, si lo que lo que estaba explicando hoy de servidumbre lo pudo haber explicado de una manera más, sí. Bueno, bien. Esas cosas ¿Está bien? ¿Algo más? No. Aprovecho. Yo por lo menos, digamos, me parecería bien también que, digamos, sea como, sí, más metodología del caso para bien. O sea, me parece que sí es una materia en sí, es una materia obviamente que es muy pues, específica de eso, pero, o sea, exacto. Es el problema. Pero digamos, sí, digamos, no un caso de, como decían, de ir a cómo se registra algo en una escritura pública, no, pero digamos, sí como algún caso que incluya todo, o sea, que una persona tenga la capacidad de saber si es esto, es propiedad, ni sé qué, y pueda sacar como los elementos esenciales más que una representación o algo así. Bueno, muy bien. No, era respecto a las tareas, lo que pasa es que hay muchos temas que se dejan a las tareas y digamos que la persona la investiga y llega ahí y uno como a ver si logra coger algo de todo lo que habla y de la explicación que usted da luego acerca de la tarea, que es realmente a la que yo le pongo cuidado porque la otra persona no le entiendo nada le entiendo de lo que dice. Y que suben las tareas al blog, peor entiende. O sea, o sí entiende, pero a veces no están muy completas. O por ejemplo me pasó algo que en el primer corte alguien subió una tarea y yo le fui a preguntar a esa persona como, hey, mira, no entendí tu tarea, ¿me la explicas? Yo tampoco la entendí. Entonces yo dije como que estoy donde me salga esa pregunta me muero. Entonces ahí es donde uno le toca volver a hacer la tarea por su parte. Entonces no sé cómo se podría, no sé, la verdad no sé, no tengo ninguna propuesta. En clase, ¿sí? ¿Cómo? Las tareas por lo general se explican en clase. Sí, sino que es que a veces uno no alcanza a copiar toda la explicación que usted da de la tarea, porque usted la explica, pero pues no siempre pues no es mucho el tiempo que... O sea, Wendy, completando, ¿qué es lo... A ver. ¿El problema? No, el problema ya lo entiendo, sino ¿cuál es la solución? No sé. Que las tareas al blog sean corregidas por la profesora, cosa que tú en tu casa tengas más tiempo para revisarla. O algo así, sí, doctora. Sí, porque la verdad porque sí, a veces sí, que digamos la persona no puede redactarla bien o no la investigó bien. De pronto, doctora, la movilización un poquito, porque es que ya la clase es larga y es como al final del día, y entonces ya uno está todo el día así mirando para un solo lado, ya lo da como suelto. Bueno, eso está bien, muy bien. Un poquito. Daniela. Doctora, bueno, dos cosas. La primera, que digamos es importante aterrizar un poco los conceptos, porque por ejemplo, a mí me costó aprender que era una unidad inmobiliaria cerrada. Decíamos, es algo que está armónicamente y bueno, con estructura, bueno, en todo, ¿sí? Pero yo decía, ¿cómo? O sea, no me lo imaginaba hasta que usted puso, por ejemplo, el tema de tomen fotos. O sea, cuando vimos las fotos, yo creo que todos nos quedó muy claro. Entonces, eso hay que seguirlo trabajando, fue muy bueno. Y lo otro es que, desafortunadamente, o sea, deberíamos hacer más ejercicios, practicar más, porque uno se estrella en los quizzes. Digamos, cosas que o sea, no se me habría ocurrido. ¿Cómo será esto? Digamos, si uno hubiera practicado más, por ejemplo, cómo se clasifican los bienes, seguramente los resultados serían mejores. Entonces es aumentar la frecuencia en los ejercicios, porque sé que usted deja tareitas como, cómo se clasificaría la casa de Nariño, cómo se no sé qué, pero digamos, aumentar la frecuencia en esa clase de ejercicios para que los quizzes a las personas estén bien, muy bien. Con respecto a las tareas, yo también tendría una sugerencia, porque digamos que hoy estamos viendo un tema, servidumbres, y de repente usted dice, bueno, vamos a hacer una tarea para la próxima clase, que uno averigua que es una servidumbre, no sé qué, y un tipo de servidumbre, y la próxima clase ya estamos en otro tema, y dice, bueno, las tareas, y entonces como que la gente empieza a hablar, digamos, de temas que vimos la clase pasada. No sé si es posible, si en el momento, digamos, de usted deja las tareas, no sé, si sabe que la próxima clase vamos a ver los tipos de servidumbres que con la semana anterior, de tal manera que, digamos, las tareas surgen dentro del tema que estamos viendo y no por fuera del tema. Pues de pronto, digamos, para organizar y para tener más estructurado el conocimiento y me perdí. Sí, Me perdí ahí. ¿La iniciativa cuál es, perdón? Digamos, ¿No dejar tareas? Sí, dejar. Sí, dejar tareas. Sí, digamos, usted sabe que dentro de la próxima clase vamos a ver tipos de servidumbre. Entonces usted, digamos, en esta clase
decir, bueno, para la próxima clase vamos a ver tipos de servidumbre, quién me hace servidumbre tal, servidumbre tal, servidumbre tal. De tal manera que en la clase, cuando estamos viendo el tema, es que surgen las tareas con respecto a ese tema. Y no, digamos que ya estemos en otro tema y tengamos que volver a temas que vimos la clase pasada porque fueron las tareas que estuvimos la clase pasada. Que eso también es desorden, o sea, muchas veces. Cuando uno va a estudiar, pues uno no tiene como tan estructurado los apuntes. Ya entendí. ¿Sí? Sí, se puede manejar. Pues yo venía con la idea pasada de romano. Pues yo sé que de pronto no es muy aplicable al caso, pero digamos, se volver a hacer esas actividades muy diarias que usted dejaba de hecho. No sé si eran solamente aplicables para romano, de pronto por la parte de los juegos, por ejemplo. Pues a mí me gustó, digamos, saber. Digamos, sí, o sea, digamos lo de la escalera, ponernos a trabajar con eso. Es que, y además de su forma de pintar la clase como novedades romanas, por algo así, no le da la idea, como digamos, como de verdad estar ahí en el encuentro en derecho romano. Entonces, pues digo que conviene, no sé, porque es que privado es muy formal, privado no puede tener nada de, no sé, de didáctico, pero pues, digamos, si es procedente aplicar una medida así, pues yo creería que sería algo muy chévere como instalación romana. Bueno, aparte de eso, algo que, bueno, todo le parece correcto, que es aparte de lo que han dicho, que me parece muy valioso, ¿qué más hay? Hay organización, se entienden los conceptos, ustedes han aprendido, sienten que han tenido sentido crítico en los conceptos que se formulan, porque hay una parte de fundamentación que eso no va a cambiar, es lo que decía Daniel, es cierto. La parte de fundamentación que la ley la menciona así, pues toca participar lo que está actualmente vigente. Pero lo importante es que ustedes se apropien el conocimiento y lo hagan suyo, ¿sí? Y con fundamento en eso generen su propio criterio. Me parece muy valioso todo lo que han dicho, no crean que va a echar, o sea, se echan saco roto lo que dicen, sino eventualmente en la medida que yo pueda, por lo menos desde mi perspectiva, hacer los cambios y ajustes que tiene que hacer, pues ahí, ¿sí? No puedo hablar por nadie más porque desafortunadamente no puedo hablar por todos los profesores, pero igualmente yo llevaré la iniciativa de ustedes hasta las instancias que correspondan para que ya se encarguen de tomar las medidas correspondientes, ¿sí? Por lo menos cuenten con que es muy valioso para mí su concepto, todos los criterios que acaban de mencionar, todos los aportes valiosos que hicieron, y en la medida que desde mi práctica docente lo pueda incentivar, mejorar y cambiar, créanme que tengo las puertas abiertas a cualquier iniciativa. Muchas gracias por su tiempo, muchachos. Que les vaya muy bien. Soy Wendy, soy estudiante de tercer semestre de Derecho y estoy de acuerdo y autorizo esta entrevista.